Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es un espacio de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente. Muchas gracias a las personas que nos escuchan semana tras semana y a quienes consumen también nuestro contenido en redes sociales. Y un agradecimiento enorme a las personas que son Patreons de La Hora Tica, aportando un fee mensual para que este proyecto siga adelante y se mantenga vivo. Si usted disfruta nuestro contenido, lo encuentra útil, pero aún no es parte de nuestra comunidad de donantes, le invito a que lo haga. www.patreon.com/La Hora Tica, o pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Hoy venimos cargaditos con las noticias sobre los allanamientos que se dieron esta semana. Hablamos de un proyecto de ley que vetó el Poder Ejecutivo, una condena a un exdiputado de Liberación Nacional y otros temas más. Iniciemos. La noticia de la semana son los allanamientos. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el OIJ realizaron 22 allanamientos en diferentes oficinas privadas, públicas y casas de habitación como parte de la investigación que lleva a cabo relacionada al caso de los arreglos a la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. A este caso le llamaron Pista Oscura. Entre los detenidos están Alejandro Picado, actual presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Marcos Castillo, actual director general de Aviación Civil, y Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes y exdirector del CONAVI. La Fiscalía, en su orden de allanamiento, de la cual tiene copia La Hora Tica, dice que el exministro Batalla dirigió un plan delictivo relacionado con la modificación del contrato para remodelar la pista. Primero, expliquemos el caso. Lo que debemos saber para iniciar es que esa contratación se ejecutó a través de la Comisión Nacional de Emergencias, gracias a la firma de un decreto ejecutivo para atender los daños provocados por la tormenta tropical Bonnie, esa que afectó al país en 2022. La medida permitió evadir la fiscalización previa de la Contraloría General de la República. Eso es un punto importantísimo para algo que ahorita les cuento. Bueno, pero ¿cómo lograron eso? Atención, que aquí vienen dos preguntas claves para entender esta trama. ¿Quiénes firmaron ese decreto ejecutivo? Rodrigo Chávez, presidente de la República, y Natalia Díaz Quintana, en ese momento ministra de la Presidencia. ¿Cuándo firmaron ese decreto ejecutivo? El 21 de junio de 2023, casi un año después de la emergencia. Recordemos que Bonnie impactó al país entre el 1 y el 3 de julio de 2022. El presidente y su ministra firmaron un primer decreto en ese julio de 2022 en el que incluyeron la atención de 12 cantones y 4 distritos afectados. Entre esos cantones no estaba Liberia, pues no se detectaron daños que atender. Entonces, hay una primera pregunta: ¿por qué un año después Chávez y Díaz firman un decreto ejecutivo de emergencia en el que incluyen a Liberia? La versión oficial, incluida en el propio documento, es que las lluvias perjudicaron la pista, redujeron su vida útil y era necesario repararla para no cerrar el aeropuerto de Liberia. ¿Por qué no se incluyó ese cantón en el decreto de emergencia original? ¿Por qué hasta un año después? No lo sabemos. Un criterio de la Dirección General de Aviación Civil declaró que no existe nexo de causalidad entre la tormenta tropical Bonnie y los daños en la pista, pues los problemas se remontan al 2015. La causa es sumamente importante porque el artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo exige que debe haber un nexo entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados. Ahora sí, con ese contexto, volvamos al presente. El contrato se adjudicó por medio de la Comisión Nacional de Emergencias a la empresa MECO por unos $40 millones. Tiempo después, esta empresa propone una modificación técnica al contrato porque dijeron que no era necesario hacer todo lo que el Estado dijo que se debía hacer. La figura que usaron, y que ustedes han escuchado o escucharán mucho, se llama ingeniería de valor. Empleados técnicos de la Dirección General de Aviación Civil se negaron a firmar esa ingeniería de valor y dijeron que hacerlo comprometería la seguridad de la pista. Ya para ese momento, Batalla era el ministro del MOPT y la Fiscalía dice que él usó una conferencia de prensa para presionar a esos técnicos que se negaron a firmar la modificación del contrato. El mando medio se llama David Rojas Alfaro, aquí tengo la nota de él.
siendo él el técnico, porque tenía que ser revisado técnicamente de que la propuesta del contratista era de la misma calidad de la que se había contratado, pero más barata. Él se refiere y dice, la unidad ejecutora reitera su criterio de que sea un tercero especialista en pavimentos aeroportuarios quien evalúe y apruebe cualquier propuesta de ingeniería de valor. O sea, él se abstiene de dar un criterio. Después veremos a ver si esto fue lo correcto o si hay que tener alguna investigación hacia este señor. Declaraciones que envejecieron mal. Poco tiempo después de esa conferencia, el mando medio y otras personas de la unidad ejecutora fueron removidos de sus cargos y lo que pedía MECO se les concedió, autorizado justamente por Mauricio Batalla. El director del OIJ, Randall Zúñiga, indica que este cambio benefició a dicha empresa, ya que hicieron menos obras de las que previamente se habían comprometido a hacer, cerca de un 30% de lo acordado al inicio, pero solo rebajó unos 4 millones de dólares en el precio. Es decir, hicieron solo el 30%, pero recibieron cerca del 95% del pago previamente acordado. Y ahí es donde estarían algunos de los delitos. La Fiscalía investiga a todos los involucrados por delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos y otros. El presidente Chávez, que recuerden también está siendo investigado por este caso, pero en un expediente aparte, reaccionó. Y como a mis fieles oyentes no les gusta escuchar esa voz etílica, solo les diré lo que él dijo. Que fue un circo, un desperdicio de recursos, que fue innecesario, que se filtró información a la prensa, bla, bla, bla. Eso es la típica hablada de este señor en casos como estos. Pero lo que sí preocupa, aunque no sorprende ya, es que el presidente sigue creyéndose por encima de la ley. Sigue diciendo que si le allanan su casa de habitación o la casa presidencial sería una afronta a la democracia. Incluso hizo referencias a alzarse en armas como ocurrió en la Guerra Civil de 1948 y comparó la cantidad de policías armados que tiene la fuerza pública que está bajo su mando y los que tienen la policía del organismo de investigación judicial, el OIJ. Dios mío, pero ¿qué se cree este señor? ¿Quién cree que es? En serio, ¿cree que es intocable? ¿Que la fiscalía no lo pueda llenar a él o no puede acusarlo a él o no puede mover un solo lapicero en contra de él? En serio, yo creo que está tocado de la jupa. O sea, tiene unos delirios de rey o de Dios que son de irse a revisar con psiquiatra, de verdad. Si alguien de su equipo escucha este podcast, que lo dudo mucho, díganle que vaya a revisarse y, de ser necesario y recomendado, que se medique. Es que no es normal lo que está pasando. No es normal que diga estas cosas. Pero bueno, suficiente de él. Riámonos un poquito. Esto dijo el abogado de Mauricio Batalla el día del allanamiento y detención de su cliente. Yo considero, con todo el respeto, son innecesarias. Porque a Mauricio se le notifica, nosotros nos apersonamos. Permítame reírme. Este señor espera que la fiscalía le notifique sobre un allanamiento de manera previa. Hola, don Mauricio, un gusto saludarle. Por medio de la presente le invitamos a ser parte de su allanamiento, a realizarse en su casa de habitación el día martes 13 de mayo al ser las 6 horas. No faltes, saludos cordiales. ¿Así? Dios mío, es que en serio no pueden ser tan ridículos. Y hablando de personas así, hablamos con Pilar Cisneros, porque ella fue de las que salió a defender al gobierno, obvio, y a criticar a la fiscalía, más obvio. Acá les dejo parte de la conversación. Otro show mediático más orquestado por Carlos Díaz. Así se lo pongo. Así de directa y así de contundente. ¿Por qué? Es un caso que legalmente no tiene ningún sustento. Las declaraciones que ellos mismos dieron hoy en la mañana, tanto Carlos Díaz como Randall Zúñiga, admiten que no hubo ninguna irregularidad en la asignación del trabajo. Nadie está hablando que se han robado plata. Dicen que hay presuntas anomalías. No se supone que de acuerdo con el derecho primero uno investiga y después detiene y allana. No. La fiscalía investiga y como parte de esas investigaciones puede detener y puede allanar. Eso ha pasado siempre, cientos de veces. Es el procedimiento normal y corriente. Pero bueno, sigamos. Yo no sé si usted recuerda que el presidente Chávez dio una conferencia de prensa sobre este caso
Sí, señor. con el señor Mauricio Batalla a la par de él cuando Mauricio Batalla era ministro en ese Sí, entonces señor. Sí, señor. de Obras Públicas y Transportes. Ujú. El mismo Chávez Ajá. denunció en esa conferencia de prensa Ujú. que ese contrato fue hecho a la medida para MECO. Ujú. Ajá. El mismo Chávez. Ujú. Y el mismo Chávez dijo que hubo un sobreprecio de aproximadamente 1.000 millones de colones, dijo don Rodrigo Chávez en ese momento. Sí, señor. ¿Cómo empato yo las declaraciones en ese momento de don Rodrigo con lo que usted me está diciendo que no hubo nada irregular? Muy fácil, porque vea que lo que en este momento está alegando la Fiscalía no tiene nada que ver con lo que denunció Rodrigo Chávez. ¿Qué fue lo que denunció Rodrigo Chávez? Que cuando hicieron el cartel de licitación pusieron un requisito que solo una compañía, léase MECO, podía cumplir, que era la cantidad de metros cuadrados de construcción de pistas de aeropuerto que tenían que tener mínimo, no me acuerdo ya si eran 10.000 metros, 20.000 metros, no lo recuerdo claramente. Entonces, que por qué habían hecho así, pidió una justificación técnica, por qué ustedes pusieron ese requisito ahí y Luis Amador, siendo ingeniero, con gran experiencia en el campo, no le pudo dar una razón y eso no le gustó al presidente Chávez. ¿Por qué? Porque eso podía haber significado hacer la licitación o el cartel a la medida de una sola empresa que era la única que cumplía. Y ve que, a ver, vea Entonces sí los hubo argumentos, irregularidades. sí señor, Ok. pero vea los argumentos de la Fiscalía Pero de es que, ahora, claro, pero es que ni usted me dice tocan que no ese hay tema. irregularidades y ahora me dice que sí. A Eso ver, es lo que estoy tratando de descifrar yo. Porque al ok, principio de la llamada me dijo que no y ahora me dice que sí. lo que yo te estoy tratando de decir es que el presidente Chávez en su momento denunció eso, lo cual no quiere decir que no se reconozca a cabalidad, uno, la recontrurgencia de hacer la obra, dos, que la obra había que hacerla con la celeridad del caso para no afectar al turismo. Tres, que Bonnie y Julia sí habían causado afectación en la pista, reconocido por todos los ingenieros y la gente que la fue a inspeccionar, porque el agua se metió abajo de la pista y ¿qué fue lo que causó eso? Un aceleramiento en el deterioro de la pista. Correcto, hasta ahí vamos bien. Cuatro, a estas alturas no hay una sola declaración de la Fiscalía que diga Batalla se metió plata a la bolsa o se metió a plata, nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que están cuestionando? No lo debieron haber hecho por decreto de emergencia, sino con la regularidad o los requisitos regulares de cualquier obra pública, lo cual toma, ¿cuánto? ¿Un año? ¿Dos? Entonces, ¿mantenemos cerrado el aeropuerto durante 2 años? Bueno, Cisneros no puede decirme un argumento válido de por qué Chávez denunció este caso como uno con irregularidades, pero ahora resulta que no hay ninguna irregularidad. Y es que sí, Chávez lo denunció con Mauricio Batalla a la par cuando despidió a Luis Amador. Justamente lo despidió porque él dijo que el contrato había sido a la medida para MECO. Ahora, doña Pilar también toca un tema que es una falacia, y de hecho se la escuché también a varios periodistas y en entrevistas y programas, plantear solo dos escenarios. O se hacía la obra como se hizo, o se destruía el turismo en la zona y se perdía mucho dinero. ¿Por qué quieren llevar la conversación ahí? ¿Por qué no les da para plantear la tercera opción de hacer la obra rápido y sin ninguna anomalía o posible delito? Tanta incapacidad tienen. Tocamos un punto más con Cisneros. En el gobierno anterior Ujú. se allanó Casa Presidencial Sí, señor. por el tema de la UPAT y se allanó también Casa Presidencial por el tema de el CONAVI y estas obras públicas. Ujú, En el gobierno anterior a ese, en el de Luis Guillermo, ujú, se allanaron despachos de diputaciones, con el caso del Cementazo, me recuerdo de Otto Guevara y otras ujú. diputaciones. Sí, señor. ¿Usted considera que esos allanamientos que hace la fiscalía, que son normales y corrientes, esos específicamente fueron shows también? ¿O A solo, ver, yo, o solo estos? mira, yo creo que hay mucho de show en esto por una razón muy sencilla. A ver, si la fiscalía está detrás de una investigación, la fiscalía puede y tiene todo el derecho de pedir la documentación. Si la documentación no se la dan, si no hay disponibilidad o disposición de la gente para declarar o
la fiscalía considera que se indaga a una persona que no está diciendo la verdad o que no ha aportado toda la prueba necesaria, perfecto, que allanen. ¿Cuál es el problema? Pero, Pero a ver, pero, me parece... pero esos anteriores fueron shows o no fueron shows. A ver, yo francamente, por ejemplo, el de Lupac, yo sí creo que fue un show, francamente se lo digo. Ok, el de presidencia sí fue un show. En el caso de los diputados, era más cuestionable. ¿Por qué? Porque se estaba demostrando con las cámaras de la Asamblea Legislativa que la gente ligada al narco había venido a ver a los diputados igual. Yo no veo ninguna razón para allanar si primero hay una solicitud expresa de entrega de material, Ahora, de declaración ante la fiscalía. ¿Para qué? No sé. Bueno, sí, bueno, es que, por ejemplo, bueno, a ver, si yo estoy siendo investigado por la fiscalía, una persona está siendo investigada por la fiscalía, Ajá. existe un riesgo de que si la fiscalía dice, hola, don Mauricio, ¿usted sería tan amable de entregarme los documentos que pueden probar que usted es culpable? Ujú. O sea, no los va a entregar, doña Pilar. A ver. La fiscalía allana justamente para que no haya posibilidad de las personas posiblemente culpables, no estoy diciendo que sean culpables, pero investigadas, y para que no haya posibilidad de que destruyan materiales, de que destruyan pruebas, de que borren discos duros. A Luis Amador le quitaron la computadora, los celulares y todos los dispositivos cuando se iba yendo del país, ¿verdad? O sea, me Lo explico, tengo claro. es normal, Ahora, o sea, no le mandan un correo diciéndole, hola, lo vamos a allanar, esté listo, me explico. no. A ver, le doy el beneficio de la duda en eso. Ahora, lo otro es, simultáneamente con el allanamiento, usted detiene esposado Sí. y lo saca esposado de la casa. Y estoy diciendo que el agravante de ese show político que es sacar esposado a Mauricio y a don Alejandro. ¿Usted se dio cuenta lo bien que trataron a Johnny Araya cuando lo fueron a detener a la casa? Esposado Primero, también. las esposas. Esposado. Ajá, ¿por delante o por detrás? Es indiferente, es esposado. No, señor. Lo metieron al mismo No, Nissan, señor. lo metieron al mismo Nissan Tida que metieron a Mauricio Batalla. No es indiferente, lo esposaron por adelante y le pusieron amablemente la jacket encima de las esposas para que no se viera que estaba esposado, ¿o no? Pero está esposado ¿O no? igual, está detenido igual que Batalla, doña Pilar. Sí, señor, pero a ver, es igual que a ti te agarren, te atrapen, te esposan y te metan en una parrera como en el caso de Marta Eugenia Esquivel. Bueno, hay Por una lo menos con estos tuvieron la decencia de no meterlos en una perrera, por lo menos. para lo de doña Marta hay una justificación que ellos dan, ¿verdad? Ajá, ¿cuál será? Que ella estaba en otro lado que no fue el lugar del allanamiento. Es decir, que ella ¿So? estaba como en la zona sur, una cosa así, y ¿Y qué? el protocolo dicta que se tiene que trasladar en ese tipo de vehículo. Pues Digamos, a ver, sí, enséñame ese protocolo porque yo no lo conozco. bueno, Si a ella pero lo hubieran existe, agarrado y lo hubieran pero metido existe. en un carro con 3 agentes del OIJ, ¿qué posibilidades hay de que hubiera huido? Bueno, es que tienen que seguir protocolo. Ah, bueno, ahora le voy a pedir a mi asesora legal que me consiga ese protocolo, porque yo lo quiero ver. Yo también se lo puedo enseñar y se lo mando por WhatsApp, ¿le parece? Bueno, mándamelo por WhatsApp, Súper, se lo consigo y se lo mando. Y bueno, ya ahí terminó la conversación. Saquen sus propias conclusiones sobre la hipocresía o no, o el doble estándar o no de la señora. Ese es el caso. Esos son los hechos. Así está el asunto. ¿Ustedes qué piensan? Pueden dejar su comentario en Spotify o en nuestras redes sociales. 7 exalumnas del Ballet Juvenil Costarricense, BJC, denunciaron públicamente al profesor Pedro Martín Boza Batista por presuntas agresiones sexuales ocurridas durante su tiempo como estudiantes en la institución. Las acusaciones incluyen insinuaciones verbales, tocamientos no consentidos, besos forzados y otros actos de índole sexual. Algunos de estos incidentes habrían tenido lugar hace más de 2 décadas, cuando las denunciantes eran menores de edad. Esto según publicó el medio Interferencia de Radio UCR. Pedro Boza, fundador del BJC en 1994 y actual director artístico del Ballet Nacional de Costa Rica, declinó ofrecer declaraciones a ese medio sobre las acusaciones. Su esposa, Ania Rosales Surena, también directora artística del Ballet Nacional, fue mencionada en uno de los testimonios por supuestamente haber pedido a una alumna que guardara silencio sobre los hechos. Sin embargo, Rosales también se negó a comentar al respecto. Las denunciantes compartieron sus experiencias en el podcast titulado
fue usted, Pedro, disponible en Spotify y también la página web de Interferencia. Y honestamente les invito a que lo escuchen. Ese episodio es imperdible. Algunas de ellas están considerando emprender acciones legales a pesar del tiempo transcurrido desde los incidentes. El Ballet Nacional de Costa Rica y el Ballet Juvenil Costarricense anunciaron la separación de Pedro Boza luego de que salieran las denuncias que calificaron en un comunicado de prensa como señalamientos no comprobados. Y yo dejo la noticia hasta acá para que en serio vayan y escuchen el podcast de Interferencia. La diputada Katia Cambronero Aguiluz presentó este lunes un proyecto de reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, cuyo objetivo es garantizar que los nombramientos administrativos se realicen mediante concursos públicos, transparentes y objetivos, conforme a los principios de mérito, idoneidad y legalidad. Y sinceramente, creo que es uno de los mejores proyectos que se han presentado para la Asamblea. Yo estuve ahí dentro, yo trabajé como asesor de confianza y puedo decirles que casi todos, para no decir todos, los puestos administrativos, es decir, que no son de confianza y que no cambian cada 4 años, fueron nombrados por amistades políticas. Y ojo, no digo que quienes trabajen ahí son malos profesionales, porque no lo son. Para nada, o por lo menos los que yo conocí, en serio no lo son, le ponen mucho, pero el proceso de selección no fue el más abierto que digamos. Y ahí es donde está el tema. La iniciativa propone una reforma integral al artículo 25 del reglamento legislativo, estableciendo criterios técnicos y procedimientos estandarizados para la selección del personal administrativo permanente y también de jefaturas profesionales. Esto para minimizar la corrupción, el uso de estos puestos como un botín político que se ha hecho en otras ocasiones y de alguna forma permitir que la Asamblea Legislativa cuente con personal que tenga las capacidades técnicas necesarias para cumplir con su función. El proyecto establece, entre otros aspectos, que todos los puestos administrativos permanentes y de jefaturas técnicas deberán concursarse públicamente y con evaluación de competencias, que los perfiles serán definidos con base en estándares objetivos de idoneidad, que se conformará un comité de evaluación técnica para valorar atestados y competencias, y que se hacen excepciones de estos procedimientos únicamente en los nombramientos de confianza directa de las diputaciones, lo cual eso creo que está bien. Ya la iniciativa comenzó el proceso de asignación a comisión legislativa y será presentada formalmente a las jefaturas de fracción con el objetivo de buscar su tramitación expedita y un respaldo de varios partidos de la Asamblea, según informó la diputada en un comunicado de prensa. El presidente Rodrigo Chávez vetó el proyecto de ley que quería permitir allanamientos judiciales a cualquier hora del día o de la noche, incluso en feriados. O sea, que el OIJ y la Fiscalía pudieran entrar a su casa a las 3 de la mañana si tenían orden de un juez. El Congreso ya lo había aprobado, en segundo debate incluso, pero Chávez le metió el freno y lo vetó por completo. ¿La razón? Según él, la forma en que está escrita la ley es ambigua y podría generar inseguridad jurídica. Básicamente dice que no está claro si los allanamientos pueden hacerse sin justificar urgencia o si todavía hay que explicar por qué no se puede esperar hasta el horario hábil. O sea, un enredo legal que podría hasta tirar abajo las pruebas recogidas según el presidente. Pero el tema no se quedó solo en lo técnico. En conferencia de prensa, Chávez se fue con todo. Dijo que no iba a darle más poder a animales ponzoñosos, refiriéndose al OIJ, la Fiscalía y hasta la Sala Tercera. Calificó de incompetentes y arbitrarios al director del OIJ, Randall Zúñiga, y al fiscal general, obviamente, Carlos Díaz, para variar. Y por si fuera poco, dijo que la ley le daba alas a esa gente para hacer allanamientos a lo loco, afectando hasta menores de edad o personas ajenas al caso. O sea, que el Ejecutivo ve esto como una puerta abierta al abuso. A mí me suena más a excusa y temor, pero bueno. Ahora, como el veto es por temas de constitucionalidad, la Asamblea puede decir: no estamos de acuerdo con el veto, lo resellan y entonces el asunto va directo a la Sala Constitucional. Si la Sala dice que todo está bien con la ley, se promulga y punto. Lo ridículo, aunque no sorprendente, es que Chávez se pasa quejando un día sí y otro también de que la Asamblea no le aprueba proyectos de ley para ayudarle a combatir el crimen organizado. Pero él los veta por un simple berrinche y pleito con el fiscal general,
cuando llegan a su escritorio. Entonces, ¿y quieren saber lo más ridículo aún? Pilar Cisneros decía esto hace unos meses sobre ese proyecto. Vean, costarricenses, aquí le tengo 5 joyas que le regalamos a los riñas en este país. Costa Rica debe ser el único país del mundo donde los allanamientos tienen horario de oficina, costarricenses. Solo se hacen de 6 de la mañana a 6 de la tarde para no violentar la intimidad de los sospechosos. Ojo, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Dándole chance a los delincuentes para esconder o trasladar la droga, el dinero o las armas para que cuando caiga la policía no encuentren nada de nada. Dios mío, es que ya uno no sabe ni qué decir, en serio, ¿qué clase de ridículo hace la señora y el presidente? Miedo es lo que tiene Chávez, desde mi punto de vista. Miedo de que le allanen Monterán a las 4 de la mañana, como dirían ellos mismos, tic, tac, tic, tac. El exdiputado del Partido Liberación Nacional, David Gurzón, fue condenado a 9 meses de prisión por haber ofrecido 50,000 colones a cambio de votos durante las elecciones de 2018. La Fiscalía logró comprobar que cuando era gerente de una empresa llamada Servicios Portuarios del Caribe, aprovechó su posición para ofrecer ese dinerito a un grupo de trabajadores si votaban por él en las elecciones del 4 de febrero de ese año. Pero no se emocionen, no lo veremos tras las rejas. El Tribunal Penal de Limón le otorgó el beneficio de ejecución condicional, lo que significa que no irá a prisión a menos que no pague la multa de unos 4 millones de colones en los próximos 15 días hábiles o a menos que cometa otro delito doloso en los próximos 3 años. Gurzón también había sido condenado anteriormente por agredir a un asesor de su fracción mientras era diputado y tuvo que pagar 1 millón de colones. Las fichitas del PLN. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían haber consecuencias más severas para este tipo de conductas? Yo creo que sí, honestamente. A mí me hubiese encantado verlo en prisión, aunque sea por esos 9 meses nada más. En el plano internacional murió el expresidente de Uruguay, José Mujica, el exguerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana. Murió este martes 13 de mayo a los 89 años. Mujica reveló a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo de 2024 se extendió y que su cuerpo no soportaba más tratamientos. Durante su mandato de 2010 a 2015 puso a Uruguay a la vanguardia al promover medidas progresistas como la legalización y comercialización de la marihuana, el aborto o el matrimonio igualitario. Pero fue su estilo alejado de todo protocolo y consecuente con su prédica anticonsumo y su defensa del planeta lo que lo catapultó a la fama. Siempre amó el trabajo de campo, pero la política fue su gran pasión. José Alberto Mujica Cordano nació en Montevideo el 20 de mayo de 1935. Es descendiente de inmigrantes vascos e italianos y fue criado por su madre. Tras la muerte temprana de su papá, cultivaba flores que vendía en mercados callejeros para ayudar en su casa. Militó primero en el conservador Partido Nacional, al que su familia estaba vinculada, hasta que en la década de los 60 se sumó al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, la guerrilla inspirada en la Revolución Cubana que buscó desmontar el Estado burgués. Mujica también fue senador y ministro durante la presidencia de Tabaré Vázquez. Siempre fue coherente con la sencillez que predicaba, renunciando a gran parte de su sueldo y al patrimonio presidencial, al tiempo que introducía políticas para cumplir sus promesas de beneficiar a los ciudadanos. No es pobre quien tiene poco, sino quien mucho desea, dijo una vez al New York Times. Ojalá existieran más líderes políticos como él. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 12 al 16 de mayo en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @lahoratica. Pueden compartir este podcast y todo nuestro contenido, pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento. Sin eso no sobrevivimos. www.patreon.com/lahoratica.
pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Chao.